Radio Mex. Ok, y bueno, el teléfono en cabina, te lo recuerdo, es 26 44 74 95. Y pues bueno, el día de hoy tengo el placer de tener a un invitadazo de lujo, que aparte de ser especialista es pues mi amigo, que ya hemos tenido el placer de trabajar mucho Hola. tiempo atrás juntos. Paquito, buenos días. Buenos días a todos. Mucho gusto de estar aquí. Muchas gracias, Fabi, por la invitación. Pues bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante el día de hoy. Sí, Paco, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti. Bueno, sin más te recuerdo que yo estaré contigo hasta las 10 de la mañana, hasta las 11 de la mañana, perdón. Y bueno, daremos arranque a esta mesa informativa. Te recuerdo una vez más, Zona de Expertos. Mi nombre es Fabi Llamas y vámonos con lo que opina la gente. ¿Te parece, Paco? Sí. ¿En qué momento crees que te convertiste en adulto? Cuando cumplí 13 años, porque yo trabajaba desde los 7 años. Cuando empecé a trabajar, apenas los 18, a punto de cumplir 19. Ajá, aparte de que dejé de estudiar, pues sentía que yo tenía que comprarme más mis cosas. Entonces me empecé a trabajar y ya. No, yo creo que nunca he dejado de ser niña. Y es porque me siento como niña, pero mire, los niños ahora han cambiado mucho. La verdad es que yo a estas alturas sigo comprando juguetes y siempre digo que son para mis nietos, pero en realidad creo que son para mí. Cuando empecé a trabajar, cuando murió mi padre. Pues yo pienso que no deja de ser uno mío, nunca. A mí tengo 75 años en la actualidad y hay ocasiones en que hago cosas de niño. A los 15 dejé de jugar, como a los 12 años, porque empecé a trabajar a esa edad. Zona de Expertos, lunes de psicología. Bueno, pues ya estamos aquí en Zona de Expertos nuevamente. ¿Cómo ves las encuestas, Paquito? Lo que comentaban las personas. Y como te comentaba al principio, yo creo que aquí hay que dividir el aspecto biológico y el aspecto psicológico. Porque estás de acuerdo que biológicamente a los 12, 13 años, en cuanto una mujer empieza a menstruar, ya biológicamente estamos aptos para ser madres, más sin embargo psicológicamente no. Fíjate, te voy a contar una experiencia que me pasó a mí el día sábado. El sábado fui a una fiesta de 15 años y pues obviamente llegó 15 años, ya sabes, jóvenes, etcétera. Entonces donde estábamos sentados nosotros, enfrente había puros adolescentes, chicos de secundaria prácticamente, ¿no? Pero me llamaba la atención en particular 3 chicos que estaban enfrente de mí, porque te prometo que uno ya estaba totalmente en estado alcohólico y bueno, como travesura y a la vez como comportamiento como adulto, cuando obviamente te servían a ti como adulto pues la parte de la botella para que te sirvieras del tequila, bueno, esperaban que te pararas a bailar algo para hacer la travesura de agarrarle la botella o llevársela literalmente, ¿no? Y así estaban en todas las mesas, ¿no? Al final de cuentas te digo, terminaron, bueno, perdidos en alcohol, ¿no? Pero me llamaba la atención porque decía, bueno, en cierto punto travesura al tomar el objeto, ¿no? La botella, pero por el otro lado ya un comportamiento pleno de adultos, ¿no? De ya entrar a esta parte de tomar alcohol, etcétera. Yo te preguntaría aquí, Paco, ¿en qué momento perdemos la inocencia? ¿Qué pasa ahí? Pues mira, básicamente la situación biológica de la niñez a la adultez, pues como sabemos pasa por diferentes etapas, pero psicológicamente tienen que pasar diversas experiencias antes para que nosotros podamos definir ya que una persona más que adulta es madura, ¿sí? Porque nosotros estamos hablando en este momento, bueno, en función de la experiencia que me comentas, es una situación donde tenemos ya que tener la capacidad de juzgar correctamente, distinguir lo que nos conviene y lo que no, y obviamente tomar decisiones y hacernos responsables de esas decisiones en función de sus consecuencias. Entonces, para que todo esto suceda y nosotros no perdamos la inocencia, pues tenemos que formar nuestra conciencia. Básicamente ese es el punto clave. El nivel de conciencia que tiene una persona para darse cuenta
de las consecuencias de sus actos, de su sentido de responsabilidad, de la constancia de realidad que puede llegar a tener y obviamente también de la veracidad que dé a sus acciones. Podemos nosotros tener a un pequeñito de 12 años o de 15 años que pueda tener estas características psicológicas perfectamente bien definidas, desarrolladas. Obviamente depende de su ambiente, de las situaciones que viva para que las tenga, pero si tiene estas cualidades, pues evidentemente ya estamos hablando de que una persona ya está empezando a madurar a pesar de que tenga una edad tan corta. ¿Sí? Biológicamente puede ser que pues todavía le falte un poco, pero psicológicamente sí tiene estas 3 características principales, que son constancia de realidad, capacidad de juicio, distinción o discernimiento de lo que le conviene o no le conviene, o lo que comúnmente se conoce como el bien y el mal, y sentido de responsabilidad en cuanto a sus acciones, y que obviamente se haga cargo de ellas. Pues ya estaríamos hablando de una persona que psicológicamente ya está comenzando a madurar, y eso pues no significaría necesariamente que tendría que perder esa inocencia o esa chispa característica de los niños, sino más bien que la encauzaría hacia otro tipo de intereses. Ok, Paquito, entonces dejaríamos de ser niños cuando ya entramos a este mundo adulto y nos hacemos responsables de nuestras actitudes, de nuestros actos, ¿no? Porque mucha gente o muchos chicos de repente piensan, es que yo ya soy adulto cuando ya fumo, cuando ya bebo alcohol, cuando ya inicio vida sexual, y como te comentaba hace un momento, puedes iniciarlo, pero no tener la capacidad de adulto todavía para asumir esas consecuencias. Así es. Bueno, tendríamos nosotros que definir qué es precisamente lo que es un niño, ¿no? Es una persona que está en desarrollo, está en una evolución constante, que depende evidentemente de los adultos y que tiene ingenuidad, inocencia, espontaneidad, creatividad, tiene una serie de cualidades que los adultos también tienen a veces la capacidad para compartir. Entonces, hay diferencias aquí muy importantes. Una persona deja de ser niño cuando pierde esa creatividad, esa espontaneidad, esa capacidad de asombro, esa inocencia que tienen los niños, esa sencillez y una serie de virtudes que los caracterizan, que vamos perdiendo. ¿Por qué razón? Porque desarrollamos una cualidad también, o una característica interna psicológicamente, que se llama malicia. Es decir, nosotros ya tenemos una visión trascendental acerca de las experiencias de la vida, y los niños no. Ajá. En cuanto a los niños empiezan a tener una capacidad racional a partir de los 6 años, por eso precisamente los niños entran a la primaria a esa edad, mientras ellos están en la etapa más pequeñita, de los 3 años, 5 años, entran en el preescolar, que es la etapa de la fantasía, donde ellos van tratando de explicarse su mundo, donde ellos van tratando de adaptarse a las experiencias que van teniendo de ordinario y en lo cotidiano. Pero a partir de los 6 años el niño desarrolla una capacidad que se llama raciocinio, en donde, bueno, si antes el niño se conformaba con la explicación de que los niños venían de París, o mamá tenía el niño en la pancita gracias a una semillita o X cosa que nosotros de adultos les decíamos a los niños, ahora ya no, ahora ya es una explicación científica. Y la explicación científica es diferente de la opinión científica, es decir, la explicación científica se basa en pruebas que son medibles, que son comprobables y que son repetibles y que están aceptadas por la comunidad científica. Opinión científica, pues obviamente la puede dar un médico, la puede dar algún especialista de diferente área, que puede o no puede estar de acuerdo con lo que diga la ciencia, pero eso no demerita el conocimiento científico. Entonces el niño tiene contacto con este conocimiento y a partir de entonces su pensamiento se hace más concreto y racional. Entonces, por esta razón es que el niño va perdiendo esa espontaneidad característica.
Ok, y respecto a lo que comentaba la gente, Paco, de que decía una señora, es que yo nunca dejo de ser niña, yo siempre sigo comprando juguetes, yo de repente, y fíjate que como adulto me ha tocado ver de repente que tiene que ver mucho con nuestro tipo de personalidad, te prestas mucho para introyectar estos juegos con los niños y a veces que te limitas más, ¿no? Yo, por ejemplo, una vez platicaba con alguien y me decía que fue una fiesta infantil y si me dieron ganas de subirme al brincolín, dice, y te prometo, una persona de 35 años, sí. Entonces imagínatela, y decía, te prometo que cuando yo me subí, todos mis primos, los adultos, se me quedaban viendo como diciendo, este loquito, ¿qué pasa, no? Y yo, te prometo que tengo ganas de subirme a un brincolín. No lo hago porque efectivamente me daría pena hacerlo, ¿no? Pero si pudiera... Lo harías. Sí. ¿Qué pasa con esos adultos? Bueno, estos adultos pues tienen características de personalidad definidas como histriónicas. Ajá, es decir, son personalidades muy espontáneas que son el alma de la fiesta, que no pierden esas características de niños por dos razones que en psicología se consideran fundamentales. Hay ciertas cosas que no pudieron resolver en esa etapa de la infancia o no se atrevieron a vivir y que ya siendo adultos, como tienen cierta autonomía, cierta capacidad de decisión, más libertad que cuando eran niños, entonces ya pueden atreverse además a hacer las cosas que quedaron pendientes. Es una forma muy saludable de resolver algunas cosas que nosotros a veces nos quedamos con ganas de hacer y que pues obviamente son saludables. ¿En qué sentido? Pues que te enriquecen como persona, te ayudan a convivir con los demás y que permiten que tú también explores otras capacidades que aunque tú siendo adulto pues posiblemente no hayas podido ni descubrir ni explotar. Entonces sucede porque son personas histriónicas, es decir, son personas a las que les encanta ser el centro de atención. Entonces van a buscar el momento preciso, el momento adecuado para poder precisamente ser el alma de las fiestas, ¿no? Está el que canta, está el que cuenta chistes, está el que le gusta jugar con los niños, incluso el que es capaz de adaptarse con ellos, de atraerlos, que tiene lo que la gente conoce como mucho carisma, que todo mundo lo quiere. Entonces son personalidades de este tipo. Y estas personalidades son las más cercanas a la salud mental porque tienen más herramientas para poder lo que se conoce en psicología como sublimar. Ok, permíteme, Paquito, nos vamos a un corte comercial y regresamos. Gracias. Ok. Si tu bebé tuvo algún problema durante su nacimiento, es importante que estés alerta en su desarrollo motor. ¿A qué edad sostiene su cabeza? ¿Se sienta sin apoyo? ¿Camina? Etcétera. Ya que estos son la pauta para un atraso en su desarrollo de lenguaje y aprendizaje. Caminemos juntos. No hay nada que hacer. ¿Qué te pasa? Ponte cómodo en el sillón rojo. ¿El qué? El sillón rojo. Con entrevistas, entretenimiento y mucho más. Lunes a viernes, 8 de la noche, a través de Radio Mex, la radio de hoy. Dotada de una gran inteligencia, Claudia se estaba convirtiendo en leyenda, ya que a su corta edad demostraba habilidades casi únicas que hacían pensar en un futuro prometedor. Pero un día Claudia, no tuvo la paciencia de esperarse o de cuidarse, y ahora es leyenda, pero por ser la mamá más joven de la escuela. Evita un embarazo no planeado. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro. Visita gov.mx/¿Cómo le hago? Con Apple. No mezcles la seguridad de tu hijo con la cocina. El 90% de las quemaduras ocurren en casa. El peligro está más cerca de lo que crees. Fundación Michoud y Mao. Apóyanos con tu donativo. Reinventa tu forma de escuchar música. Encuentra lo que necesitas en Radio Mex, la radio de hoy. Aquí tus mezclas suenan
y suenan muy bien. DJ Mix, sábado, 10 de la noche, a través de Radio Mix, la radio de hoy. Recuerda, en los meses de mayo o junio deberás recibir el pago del reparto de las utilidades. Es tu derecho como trabajador. Exígelo. Si tienes dudas, llama a Profedet 01800 911 7877 o visita www.gov.mx/Profedet y con gusto te orientaremos de manera gratuita. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Asesoría y orientación profesional solo lo encontrarás en Zona de Expertos. Escucha a los mejores especialistas en línea, lunes a viernes, 10 de la mañana, a través de Radio Mex, la radio de hoy. Entrevistas, buena música y más. Solo lo encontrarás en Más Banda, lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, con Miguel Ramírez. Solo en Radio Mex, la radio de hoy. Si quieres ayudar a tu bebé a tener un adecuado vocabulario, aprende a llamar los objetos y animales por su nombre y enseña a tu hijo a hacer lo mismo. No importa que al principio le cueste trabajo pronunciar la palabra rinoceronte. Con práctica y paciencia lo logrará. Caminemos juntos. Bueno, ya estamos aquí de regreso una vez más en Zona de Expertos. Te recuerdo cuál es el tema de hoy, en qué momento dejamos de ser niños para convertirnos en adultos, con el psicólogo, con el licenciado en psicología Francisco Granados. Y bueno, te recuerdo una vez más nuestras redes sociales para estar en contacto, que son Facebook, Twitter o Instagram. Nos encuentras como Radio Mex, ¿sí? Y bueno, Paquito, me estabas comentando entonces antes del corte que necesitábamos la parte de la... Ahí se me fue la palabra. Asertividad. Me estabas platicando de la asertividad, que es esta transición cuando ya convertimos en adultos. De alguna manera entiendo que de niño todavía es válido equivocarte, ¿no? Porque estamos por ensayo y error. De adulto, bueno, en teoría ya no tendría que resultar así. En teoría ya no, pero hay momentos. Lo seguimos haciendo. Aprendemos por ensayo y error, ¿no? Ok, ¿qué sucede ahí, Paquito? Bueno, lo que sucede básicamente son las experiencias que va teniendo la persona, como recuerdo ahorita las encuestas de las personas que decían que, bueno, empezaron a trabajar muy jóvenes, entonces pues eso les obligó lo que comúnmente se conoce pues a madurar, que no es otra cosa que decir pues tengo que aprender a resolver problemas, a distinguir mis opciones, a buscar soluciones a las diferentes situaciones a las que me enfrento para poder obviamente salir adelante, porque esa es la meta que se plantea un adulto, salir adelante y también pues buscar la trascendencia, dejar huella, un mensaje, algo importante para las personas que vienen detrás. Entonces, pues estas condiciones que en ocasiones son culturales, en otras son circunstanciales, es decir, yo lo aprendí de mi familia, yo lo vi de mi familia, comencé a empezar a trabajar desde chiquito, entonces ya traigo como que esa enseñanza de vida, entonces ya llego a una edad donde yo mismo me empiezo a pensar, tengo que empezar a trabajar, tengo que hacer algo de mi vida. En otras son circunstancias, podemos perder como padres de familia el trabajo, entonces tenemos hijos mayores, los hijos mayores se hacen cargo de los chiquitos, como sucedía en algunos años, hace algunos años, se hacen cargo de los chiquitos, son el ejemplo, eso es parte de nuestra cultura, entonces ellos empiezan a trabajar. Por eso precisamente comentábamos en el bloque anterior que había situaciones en la niñez que se quedaban pendientes y cuando tú ya eres adulto y tienes oportunidad, ya no tienes esa carga de responsabilidad que tenías antes, pues entonces ya te das oportunidad de vivir experiencias que no
tuviste chance de vivir en otro momento. Eso forma parte también de nuestro desarrollo emocional. Ok, ¿y qué pasa, Paco, por ejemplo, con los adultos, bueno, con los niños que trabajaron a muy temprana edad? Por ejemplo, yo he escuchado, sobre todo en generaciones anteriores de abuelos, que dicen, es que yo trabajé desde los 8 años, ¿no? Y los escuchas ahora y los comentarios dicen, es que ya estoy cansada, ¿no? De cocinar, porque mi juego era hacer la comida, mi juego era cuidar a mis hermanos, ¿no? O sea, ¿qué pasó ahí con esas personas? Pues son situaciones que les generan conflicto por el rechazo mismo del sentido de responsabilidad que les impusieron, características de una personalidad también obsesiva, donde hay cierto reto a la autoridad. Me impusieron esto, yo no quise hacerlo, yo no tenía pensado en mi vida hacer esto. Entonces llega el momento en que yo me rebelo, inconscientemente me rebelo, y una forma de rebelarme pues es a través de la queja, ¿no? Lo hago porque me someto, este es el movimiento, lo tengo que hacer, tiene una carga moral, no puedo dejar de hacerlo, mis hijos dependen de eso, o las personas que están detrás de mí, pero no quiero. Entonces de alguna forma me rebelo y empiezo con aquellas frases de, bueno, a partir de ahorita ustedes háganse de comer solos, ya no me va a importar lo que ustedes piensen, me voy a dar tiempo para mí solito, voy a empezar a delegar ciertas responsabilidades con el fin de tratar de resolver un conflicto que viene más a fondo. Es decir, yo me sometí a la autoridad, yo reprimí mis propios deseos como un mecanismo de defensa, desarrollé una personalidad obsesiva, y en esa personalidad obsesiva pues vienen dos polos. El primero es el del sometimiento y el segundo es el de la rebelión. Entonces puede haber personas que pasen de un polo a otro durante su vida, es decir, que siempre se están quejando, pero que viven sometidos a esa situación porque supuestamente no les queda de otra. ¿Cuál es la solución? Pues evidentemente es que den el paso, se rebelen, se hagan cargo de esta situación, y ahí es donde nosotros, como hablábamos al principio,